Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Eh, una bendición el poder estar nuevamente junto a ustedes, ¿cierto? En torno a estos medios para alabar, para bendecir el nombre del Señor. Y bueno, contento con Dios porque Él ha sido bueno, ¿cierto? Con nuestra vida. Y vamos a pasar, ¿cierto? A lo que se nos ha encomendado. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor y voy a rogarle, mis hermanos, de que abra su Biblia en el libro de San Juan, libro de Juan, San Juan. En San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Es un mensaje amén, que muchos hemos conocido, eh, pero nunca está de más, ¿cierto?, el volver a escuchar la palabra del Señor. Amén. Siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Así que vamos a hablar, ¿cierto?, de este mensaje. Y el título de este mensaje es ¿Quieres ser sano? Sí, le vamos a poner el tema de este mensaje. Amén. ¿Quieres ser sano? Vamos a leer, ¿cierto?, del versículo, del versículo 1 en adelante. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y le damos lectura en el nombre del Señor y dice así la palabra de nuestro Dios. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, vamos ante su presencia una vez más, Dios mío, en esta noche, para darle gracias, Dios amado, por su palabra que ya ha sido leída en esta hora. No, que sea su presencia, Dios poderoso, guiando nuestra vida, gobernando nuestros corazones, Señor. Padre amado, pedimos en esta hora que la presencia de su Espíritu Santo sea, Dios eterno, tocando nuestros corazones, sea ministrando nuestras vidas a través de su palabra. Dios amado, rogamos en esta hora de que su palabra pueda, Dios mío, transformar, pueda cambiar, pueda, Dios amado, sanar, Dios amado, al enfermo, pueda cambiar la vida, Dios poderoso. Dios eterno, creemos, Dios mío, en el poder de su palabra. Creemos en el poder de su Espíritu Santo, Dios amado. Rogamos en esta hora, Dios mío, que sea su presencia, que sea su Espíritu Santo tomando dominio de mi corazón, tomando dominio de mi vida, Dios mío, para que esta su palabra, Dios amado, pueda, Dios mío, traer vida, pueda traer libertad, pueda traer sanidad, Dios mío, a nuestras vidas, Dios amado. Rogamos en esta hora, Dios mío, que cada hermano que escuche esta palabra pueda ser ministrado a través de su Espíritu Santo. Rogamos de su presencia. Dios mío, reprendemos todo espíritu en esta hora, Dios amado, que esté, Dios mío, quizás
Señor amado, atormentando nuestra vida, Dios poderoso. Todo espíritu que esté, Dios eterno, quizás, Dios amado, alejándonos, Dios mío, desde el poder escuchar de su palabra, se ha reprendido en el nombre de Jesús. Y en esta su iglesia, Dios amado, queda libertada, Dios mío, y queda, Dios mío, con un corazón deseoso de escuchar de su mensaje. Dios amado, le rogamos en esta hora su bendición y la presencia de su Espíritu Santo, para que usted predique en esta noche, para que sea usted quien hable en esta noche, Señor. Porque yo nada tengo para ofrecer, yo nada puedo dar, Señor. Pero usted es el Dios que tiene todas las cosas. Usted es el Dios que tiene todas las cosas, Padre mío. Y usted nos va a dar conforme, Dios mío. Usted quiera, Dios mío, hablarnos en esta noche. Rogamos en esta hora, Dios mío, su bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Como decíamos, ¿cierto? Esta palabra, ¿cierto? Es una palabra que muchos la hemos leído muchas veces en las iglesias cuando estaban abiertas, ¿cierto? Hemos escuchado, hemos analizado muchas veces también. Amén. Pero no es nuevo el poder hablar de esta palabra. Tenemos, ¿cierto?, cada día que escudriñar la Escritura y el poder conocer más al Señor a través de su palabra. En que vamos a hablar, ¿cierto?, de una sanidad que hizo Jesús cuando Él estaba, ¿cierto?, ¿para qué? En esta tierra. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y si vemos más atrás, ¿cierto?, podemos ver todos los milagros que el Señor hizo. Amén. Si vamos a leer, ¿cierto?, los capítulos anteriores, podemos ver, ¿cierto?, cuando Jesús sana al hijo de un noble, podemos ver, ¿cierto?, Jesús y la mujer samaritana, la cual sacia esa sed espiritual que aquella mujer tiene. Y más adelante, ¿cierto?, podemos ver, ¿cierto?, cómo el Señor alimenta a 5.000 personas, cómo el Señor anda sobre el mar. Podemos ver muchos milagros, ¿cierto?, en Juan, como también, ¿cierto?, en los evangelios, que hablan acerca de la vida, del ministerio, amén, del nacimiento y de la muerte de Jesús. Pero también habla, ¿cierto?, de su resurrección. Pero esta historia, ¿cierto?, es tan especial. Esta historia es tan especial porque al leerla, al poder, ¿cierto?, escudriñar la Escritura, dice la palabra que ese día era un día de reposo, pero también ese día había un día de fiesta. Bendito sea el Señor. Ahí podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que en ese día, ¿cierto?, de fiesta que tenían los judíos, pudo haber sido la Pascua. Amén. Uno estando ahí escudriñando la Escritura, al leer, puede que haya sido la Pascua, no especifica la fiesta que en realidad era, que tenían los judíos, pero era la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua, ¿cierto?, quiere decir que los judíos celebraban, ¿cierto?, cuando Jehová los sacó, ¿cierto?, de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Amén. Eso significaba esa fiesta. Por aquí, ¿cierto?, en esta historia vemos un hombre que es paralítico. Vemos un hombre, ¿cierto?, que no puede caminar. Vemos un hombre, ¿cierto?, que está en el suelo, que está echado, que está acostado en el suelo. Bendito sea el Señor. Y según cuenta, ¿cierto?, la palabra del Señor, que un ángel descendía de tiempo, ¿cierto?, en tiempo al estanque y agitaba las aguas. Y la fe de aquellos hombres era que el que primero entraba, ¿cierto?, al estanque era sanado de cualquier enfermedad que esa persona tuviese. Bendito sea el Señor. Y aquí, ¿cierto?, podríamos decir de que ese estanque de Betesda podía haber sido un hospital de enfermos, porque dice que yacían muchos enfermos.
Amén. Y hacía muchos enfermos, una multitud de enfermos. Podríamos decir que era un hospital. Bendito sea el Señor. Amén. Había muchos enfermos. Y al ver muchos enfermos, ¿cierto? Podemos darnos cuenta de que bueno, este hombre, como era paralítico, no podía caminar, no podía correr hacia el estanque. No podía, ¿cierto? Tirarse un piquero, ¿cierto? Al estanque y el hombre ser sano. Porque era paralítico. Le era difícil poder caminar. Quizás también cuántas, a lo mejor, peleas, discusiones habían en aquel lugar cuando descendía el ángel para agitar las aguas, para ver quién entraba primero. Porque todos de una u otra forma querían ser sanos. Bendito sea el Señor. Todos de una u otra forma querían hallar sanidad para su enfermedad. Hoy en día tenemos una iglesia que está enferma, no tan solo físicamente, porque muchos tienen enfermedades en sus cuerpos. Peor aún, tenemos una iglesia que está enferma espiritualmente. Tenemos una iglesia que está igual que el paralítico, está echado, está paralizado, no tiene cómo moverse. Bendito sea el Señor. Tenemos una iglesia, ¿cierto?, que no haya qué hacer para poder levantarse. Tenemos hermanos que no hayan qué decisión tomar para poder avanzar en el camino. Están parados ahí. Bendito sea el Señor. Y tenemos una iglesia enferma espiritualmente, una iglesia sin oración, una iglesia sin ayuno, una iglesia sin búsqueda continua. Tenemos una iglesia, ¿cierto?, que está quizás atravesando por el peor de los tiempos. Una iglesia que no se puede congregar por la situación que vivimos. Porque muchos piensan que estar en la iglesia es llevar una vida espiritual y estamos muy equivocados. Porque nuestra vida espiritual depende de nuestra búsqueda íntima con el Señor, nuestra búsqueda continua, nuestra oración en el hogar. He escuchado a muchos, no, es que yo en el hogar yo no puedo orar, yo oro en la iglesia. Si usted no ora en su casa, usted no puede encontrar bendición en la iglesia. Porque usted en la iglesia, usted no va a pedir bendición, usted en la iglesia va a alabar, va a glorificar, va a bendecir, va a exaltar el nombre del Señor. Porque nosotros ya somos bendecidos al ser salvos. Bendito sea el Señor. Pero aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, que en Jerusalén había muchos enfermos, y tanto como enfermos, ¿cierto?, que estaban en aquel lugar. Podríamos decir también de que había muchas personas que ayudaban también a los enfermos. En ese tiempo también había hombres que hacían misericordia, excepto los fariseos y los escribas. Recordemos que Jesucristo también le dice a los fariseos y a los escribas de que ellos eran de estos hombres que diezmaban, ¿cierto?, del comino, diezmaban, ¿cierto?, las cosas más mínimas, pero no tenían misericordia, no tenían amor, no tenían fe. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cierto?, habían ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bendito sea el Señor. Pero aquí destaca la escritura que había un hombre, destaca, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Tenía más años que la mujer de flujo de sangre. Bendito sea el Señor. Había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, aquí Jesús le hace una pregunta tan importante que cambiaría su vida completamente. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano?
Bendito sea el Señor. ¿Quieres ser sano? Gloria a Dios para siempre. Hoy en día, como decía, tenemos una iglesia que está paralizada. Tenemos una iglesia que está enferma. Y vamos a tipificar, ¿cierto?, al paralítico con la iglesia del Señor. ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia echada? ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia sin moverse? ¿Cuánto tiempo lleva la iglesia de Cristo sin poder avanzar? ¿Cuánto lleva la iglesia del Señor alejada, cierto, de la oración, de la búsqueda continua con nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo llevamos enfermos? Bendito sea el Señor. A veces recordamos, ¿cierto?, el pasado. Antiguamente veíamos sanidades. Antiguamente veíamos cómo el Señor obraba. Antes veíamos cómo Dios hacía milagros. ¿Y el Dios a quien servimos ha cambiado en algún momento? ¿Quiénes han cambiado? Hemos cambiado nosotros. Nosotros hemos cambiado. Antiguamente veíamos hombres y mujeres llenas de oración, que cuando salían a la calle, oh bendito sea el Señor, esto me trae mucho recuerdo, hablando de recuerdo. Cuando iban a comprar, cuando iban al centro, cuando iban al supermercado, todos los cristianos llevaban su Biblia debajo del bracito. Antes de salir, ¿cierto?, del hogar, orábamos. Al llegar al hogar, orábamos también. Las oraciones de 12, las oraciones de cadena. Bendito sea el Señor. Había una iglesia, ¿cierto?, que buscaba la presencia del Señor. Había una iglesia en santidad. Había una iglesia en una búsqueda continua y constante en Dios. Y eso lo podíamos reflejar en la iglesia, cómo Dios hacía milagros, cómo Dios sanaba a los enfermos, cómo Dios, ¿cierto?, podía levantar, cómo Dios podía restaurar las vidas, cómo Dios cambiaba los corazones. Y hoy en día la iglesia ya no ve esos milagros. Cuesta que hoy día que el Espíritu Santo se mueva. Cuesta hoy día de que Dios haga algo, porque la iglesia perdió santidad, porque la iglesia se enfermó, porque la iglesia se quedó quieta. Por eso tanto como el mundo como la iglesia están enfermos. Porque la iglesia se detuvo. De recuerdo no podemos vivir, hermanos míos. De recuerdo no podemos vivir. Lo que la iglesia necesita es volver otra vez al primer amor. Lo que la iglesia necesita otra vez es volver a la oración, es volver al ayuno, es volver a la búsqueda constante y continua con el Señor. Bendito sea Dios. Ayer Dios nos entregaba una palabra poderosa y nos decía, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, esfuérzate. Esfuérzate. Y hoy Dios nos dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Gloria a Dios para siempre. ¿La iglesia quiere ser sana? ¿Cuánto tiempo llevamos acostados? ¿Cuánto tiempo llevamos sin poder levantarnos? Hoy en día Dios sí está haciendo obra. Dios sí sigue haciendo milagros. Pero hermanos míos, necesitamos volvernos otra vez al primer amor. Bendito sea el Señor. Por algo muchas veces cuando el Señor se mueve sentimos un vacío en nuestro corazón y queremos que el Señor nos toque, pero hay algo que impide que el Señor pueda tocar nuestra vida. Porque nos hemos alejado de la oración y de la búsqueda de Dios. Los dones no se pierden. Y aquí hay muchos hermanos y hermanas que tienen dones preciosos en sus manos. Esos dones no los hemos perdido. Si bien cuando nos alejamos del Señor,
Bendito sea Dios, viene un enfriamiento espiritual. Gloria a Dios. Viene un enfriamiento espiritual y Dios quiere hoy en día sanar nuestras vidas. Dios quiere hoy en día sanar a la iglesia y no tan solo de forma espiritual también, como lo estamos hablando. También hay una sanidad física. Lo que el Señor quería hacer con Israel era sanar al pueblo de Israel también. Por algo vino Jesús. Pero los israelitas, los judíos, su pueblo, no le recibió. Hoy en día el Señor quiere sanarnos a nosotros. ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos sane? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos? ¿Estamos dispuestos a seguir adelante? ¿Estamos dispuestos a ser valientes? Estamos dispuestos, bendito sea el Señor, a tomar otra vez la mancera. Bendito sea el Señor. Hay una vez que dice que al tomar las manceras, afírmate bien de ella. No se te vaya a olvidar. Porque Cristo lo dijo que si tomas el arado, no mires hacia atrás. ¿Cuántas veces hemos mirado atrás y nuestra vida se ha enchuecado? Necesitamos seguir mirando adelante. Necesitamos seguir mirando al Señor. Necesitamos seguir mirando la cruz de Cristo. Necesitamos seguir mirando este evangelio. Necesitamos seguir caminando por este camino que Cristo nos trazó. Necesitamos seguir avanzando. No podemos quedarnos detenidos otra vez. El Señor está dispuesto a sanarnos. Pero la iglesia tiene que decir, sí, Señor, quiero ser sano. El Señor está dispuesto a sanarte, hermano, hermana, en tu enfermedad quizás que llevas en tu cuerpo. Pero tenemos que nosotros mismos tomar, ¿cierto?, la mancera del Señor y no apartarnos, ¿cierto?, cuando recibamos ese milagro, esa sanidad. Ciertamente Dios para cada cosa tiene su tiempo. Ese hombre llevaba 38 años, 38 años. Y el Señor lo sanó. Bendito sea Dios. Y la respuesta de este hombre le dijo, Señor, le respondió el enfermo. Ni siquiera le dijo, sí, Señor, quiero. Bendito sea el Señor. Le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ni siquiera este hombre le dijo, sí, Señor, quiero ser sano. No. Él le dijo, Señor, no hay quien me meta en el estanque. A veces nosotros, en vez de decirle o mirar por fe lo que Dios quiere hacer con nosotros, nosotros nos ponemos a pensar en las limitaciones que hay a nuestro alrededor. Pensamos en la situación quizás en la que estamos y nos falta la fe. Este hombre en ningún momento dijo, sí, Señor, sáname, quiero ser sano. Él miró la situación, dijo, Señor, no hay nadie que me eche en el estanque, no hay nadie que me lleve al estanque para poder ser sano. A veces queremos depender de otras personas para poder avanzar en el camino, pero nuestra dependencia total está en Jesús. Queremos depender del resto, pero nuestra dependencia, aleluya, tiene que estar en el Señor. Este hombre esperaba que alguien lo tomara y lo echara en el estanque para ser el primero y él poder ser sano. Bendito sea el Señor. Pero hoy Jesús está aquí. Hoy Jesús está ahí donde usted está. Hoy el Señor está ahí en su hogar. Hoy el Señor ahí está siendo en su vehículo. Hoy el Señor está ahí en su casa. Hoy el Señor se está ahí paseando, diciéndole esta pregunta, ¿quieres ser sano?
Y el Señor no quiere que usted le responda como respondió este hombre diciendo, Señor, no hay nadie que me tire el estanque. Señor, ¿cómo voy a ser sano, Señor? Si me falta dinero para ir al médico, si me falta plata para hacerme un examen, no. Y el Señor está preguntando simplemente, ¿quiere ser sano? Ahora, ¿cuál es su respuesta a esa pregunta que el Señor le hace? Aumentemos la fe. Aumentemos la fe, aumenta tu fe, aumenta tu fe, aumenta tu fe. Porque lo que para el hombre es imposible, dice la Escritura, que para nuestro Dios todo es posible. Lo que nosotros con nuestras manos, lo que nosotros con nuestro trabajo, bendito sea Dios, queremos lograr, sin el Señor no se puede. La mujer de flujo de sangre, aleluya, dice la palabra del Señor de que llevaba 12 años con esa enfermedad, que había gastado todo lo que tenía, intentó por todos los medios posibles ser sana, pero ella no hallaba solución a su enfermedad. Pero cuando yo de Jesús, oh gloria al Señor, cuando yo de Jesús, la fe de esa mujer fue, si tan solo tocar el manto, yo seré sana. Bendito sea el Señor. La iglesia no puede depender, aleluya, de los gobiernos para que la iglesia pueda avanzar. La iglesia no puede depender de una ley. La iglesia no puede depender de una norma que el hombre coloque en esta tierra. La iglesia depende de Jesús. La iglesia encuentra dependencia en Jesús y en su palabra. El gobierno puede decir muchas cosas. Nosotros sí como hombres nos aferramos quizás a esas leyes quizás para el bienestar, ¿cierto?, de nosotros. Y no es que yo esté llamando a una revuelta, no. Pero lo que estoy diciendo es que la iglesia en sí no puede depender de un gobierno. Aleluya. Cuando se inició la iglesia, bendito sea el Señor, en el principio del Evangelio, la iglesia tenía prohibido hablar de Jesús. La iglesia tenía prohibido predicar el Evangelio. Los discípulos, aleluya, los seguidores de Cristo tenían prohibido el poder hablar o el decir de que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. Porque eran muertos, eran mutilados, eran quemados vivos como antorcha en Roma. ¿Y usted cree que ellos se quedaron callados por el miedo a poder ser quemados? Bendito sea el Señor. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que levantarse, la iglesia tiene que encontrar la forma de una u otra manera de pregonar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra labor, esa es su labor, esa es mi labor. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Bendito sea Dios. Tenemos una gran tarea por delante. Gloria a Dios para siempre. Tenemos una gran tarea por delante y a lo mejor esta palabra es para que nosotros podamos decir, Señor, y quizá yo estoy enfermo espiritualmente, quiero ser sano. Quiero que tú me sanes, quiero ser valiente, quiero esforzarme, quiero buscarte, quiero anhelar tu presencia, quiero que tu Espíritu Santo me dé la valentía, porque nosotros como humanos nada podemos hacer, pero cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, dice la palabra de que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, Él nos enseñará y nos guiará, ¿cierto? Entonces tenemos, aleluya, alguien a nuestro lado, alguien en nuestro corazón, el cual nos puede guiar, y esa es la presencia del Señor. Y esa presencia, aleluya, que nosotros sentimos, esa presencia nos va a dar la valentía para predicar de la palabra, para decirle al mundo que Cristo le ama, para decirle al borracho, para decirle al enfermo, para decirle al paralítico, para decirle al drogadicto, para decirle a la prostituta que el Señor le ama. La iglesia no puede seguir callando esta gran verdad. La iglesia no puede seguir paralizada ya tantos años. Hace muchos años, bendito sea Dios, de que la iglesia está paralizada. Miremoslo de forma espiritual.
Porque es el verdadero evangelio, la verdadera misericordia. Anunciar el evangelio, esta bienaventuranza, esta verdad, esta buena nueva de salvación. Oh, gloria a Dios para siempre. Por esta buena nueva de salvación, nuestra hermana Paola ha creído en Jesucristo. Por esta buena nueva de salvación, nuestra hermana Viviana ha creído en Jesucristo. Por esta buena nueva de salvación, usted y yo hemos creído en Jesucristo. Entonces no seamos egoístas. Con esta buena nueva que tenemos en nuestra vida, repartámoslas al mundo. Digámosle a la gente que el Señor le ama. Digámosles al mundo que el Señor le ama. Digámosles al mundo, ¿quiere ser sano? Y el Señor le va a dar la sanidad al mundo que este mundo necesita. Quizás estamos en tiempos finales, tiempos difíciles. Y aún la iglesia tiene que hacer su trabajo de rescatar almas. Bendito sea el Señor. ¿Quiere ser sano? No miremos las cosas que están pasando. No demos una respuesta, bendito sea el Señor, en torno a lo que estamos viviendo. Digamos, Señor, con tu ayuda lo haré. Heme aquí, Señor, como dijo Samuel, siendo un niño. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo está dispuesto. Habla, Señor, porque tú eres el único que puede sanarme. Habla, Señor, porque tú eres el único que puede ayudarme. Habla, Señor, porque tú eres el único que puede libertarme. Habla, Señor, porque tú eres el único que puede levantarme. Habla, Señor, porque yo sin ti nada puedo hacer. Oh, sáname, Señor, porque mi caminar está torcido, pero tú eres el único que lo puedes enderezar. Habla, Señor, habla, Señor, habla, Señor, a mi vida. Habla, Señor, a mi corazón. Habla, Señor, porque aunque yo me desvíe, cuando tú me hablas, yo puedo enderezar mi camino. Bendito sea el Señor. Habla, Señor, habla, Señor. Y quizás no tenemos un estanque cerca, pero tenemos al Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones en esta hora. No tenemos un estanque de agua donde podamos tirarnos, ¿cierto? Y para poder ser sanos. Pero tenemos la maravillosa presencia del Espíritu Santo que se pasea. Y esa presencia del Espíritu Santo traerá sanidad a nuestra vida. Y esa presencia del Espíritu Santo sanará nuestras enfermedades. Y esa presencia del Espíritu Santo quitará nuestra dolencia. Y esa presencia del Espíritu Santo quitará nuestros dolores del alma. Y esa presencia del Espíritu Santo nos levantará. Esa presencia del Espíritu Santo nos hará andar. Aun cuando el mundo no quiera que nosotros andemos. Aun cuando el mundo no quiera que la iglesia avance. La iglesia avanzará. La iglesia avanzará. La iglesia seguirá avanzando. Recordemos que cuando ocurrió este milagro, aleluya, era un día de fiesta, pero también era un día de reposo. Y ese día de reposo no podían hacer nada. Y los fariseos, pero decían los judíos, aquel que había sido sanado, es día de reposo. No es lícito llevar tu lecho. Recordemos que el Señor le dice, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Quizás no era lícito llevar el lecho para los judíos, pero sí era lícito poder estar en una fiesta. Bendito sea el Señor. Para la iglesia en este tiempo no es lícito juntarse, pero sí es lícito ir al mall. Sí es lícito, bendito sea el Señor, estar en lugares abiertos, pero no es lícito alabar al Señor. Gloria a Dios para siempre. Para el mundo muchas cosas no pueden ser lícitas. Porque estamos en tiempos de pandemia, porque a lo mejor hay un virus.
Pero la iglesia del Señor tiene que seguir avanzando, aunque las cosas para este mundo no sean lícitas. La iglesia del Señor tiene que seguir moviéndose, aunque las cosas para este mundo no sean lícitas. La iglesia del Señor tiene que seguir levantándose para que, aleluya, para que muchos puedan llegar al conocimiento de Jesucristo. Nuestro trabajo aún no ha terminado. Hemos estado enfermos. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y usted y yo también lo sabemos. Hoy es tiempo de decirle al Señor, sí, Señor, quiero ser sano. Hoy es tiempo de decirle al Señor, sí, Señor, quiero que me levantes. Sí, Señor, quiero otra vez volver al primer amor. Sí, Señor, quiero otra vez volver a aquel tiempo donde nada importaba, donde alabarte, donde glorificarte, donde honrar tu nombre. Era mi mayor deseo. Hoy es tiempo de decir, sí, Señor, quiero otra vez volver a ese tiempo. Sí, Señor, quiero otra vez retomar ese primer amor donde orar horas y horas ante tu presencia era mi mayor deleite. Sí, Señor, quiero otra vez tener ese Espíritu Santo en mi vida para que tú a través de mí hagas prodigio, hagas obras, hagas milagros. Sí, Señor, quiero sentir tu presencia, esa presencia que me hacía lanzar, esa presencia que me hacía profetizar, esa presencia, Señor, que me hacía predicarle al mundo del amor tuyo, Señor. Necesitamos esa presencia del Señor. Necesitamos esa valentía. La iglesia necesita ese poder de Dios. Y la única forma de conseguirlo es dejar al Señor que Él sane nuestras vidas para que también esta tierra pueda ser sana. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser sanos en esta noche? ¿Cuántos quieren ser sanos espiritualmente? ¿Cuántos quieren ser sanos espiritualmente? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser sanos físicamente? Bendito sea el Señor. Esa sanidad está hoy. Esa sanidad está hoy. Aumentemos la fe, aumentemos nuestra fe, bendito sea el Señor, porque la palabra siempre produce algo en nuestras vidas. La palabra del Señor siempre produce una sanidad espiritual, una sanidad física o ambas. Bendito sea el Señor, aumentemos nuestra fe, aumentemos nuestra fe. El mismo Dios, aleluya, que abrió el mar rojo, el mismo Dios, aleluya, que resucitó a Lázaro, el mismo Dios está aquí con usted y conmigo. Esa misma presencia, aleluya, que habitaba 30 años atrás en nuestros cultos en las iglesias, esa misma presencia está hoy en medio de nosotros. Ese mismo poder está hoy aquí y ese poder no ha cambiado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Orémosle al Señor, orémosles al Señor, pidámosle al que Él nos guíe, pidámosle al perdón y pidámosle de su sanidad. Hoy la pregunta que el Señor nos hace es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Bendito sea el Señor. Tenemos que ser sanos por la poderosa mano del Señor. Oh Padre bueno, en esta hora Jesús te damos gracias, Padre. Gracias por su presencia, gracias por su palabra, gracias por su Espíritu Santo, Señor, en esta noche en nuestra vida. Señor amado, quizás no hay un estanque el cual, Dios amado, pueda moverse. Quizás no hay un ángel que venga, Dios mío, al estanque y pueda mover esas aguas, Señor. Pero sí está su presencia gloriosa, la cual puede mover nuestras vidas, la cual puede darnos sanidad. Dios mío, a través de esta su palabra, Señor, trae sanidad a nuestras vidas, trae sanidad a nuestros corazones. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pedimos de que esa presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Dios mío, sanando nuestras vidas, sana nuestro espíritu, Señor. Danos ese valor para poder buscarte. Danos, Dios mío, en esta hora, Señor, esa fuerza para poder caminar, Dios mío, en este camino que usted nos ha trazado. En el nombre de Jesús, aleluya. Rogamos, Padre amado, de su sanidad para nuestras vidas, Señor. Estamos enfermos, estamos en tiempos difíciles, Dios mío, pero la iglesia no se detiene en estos tiempos difíciles, porque sabemos de que el mundo necesita de usted, porque sabemos, Dios mío, que este mundo necesita del amor de Cristo, y solamente la iglesia puede llevar ese amor, solamente la iglesia puede llevar ese amor.
Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Hay muchos hermanos que están enfermos, Padre, físicamente. Mas solamente usted puede darnos esa sanidad, Dios mío, que necesitamos, Señor. Sana al enfermo en esta hora, Padre mío. Derrama de tu sangre preciosa sobre cada uno de ellos en esta hora, Señor. Se limpiando, lavando, Dios mío, de su cabeza toda la planta de los pies. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendemos toda clase de enfermedad. Reprendemos toda clase de enfermedad en el nombre de Jesús. Sean atados esos demonios de enfermedad, Padre mío. Oh Dios amado, muestre su gloria en esta noche en nuestra vida. Muestre su poder en nuestra vida, Señor. Las fuerzas, Padre amado, que está cansado. Aquel que está débil, Señor, fortalézalo en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, fortalece a tu iglesia en esta hora. Quita toda dolencia en las espaldas, Padre mío. Quita toda dolencia en el cuerpo de tus hijos, Dios poderoso. Quita todo peso del pecado que hay en la vida de nosotros, Padre bueno. Oh Dios mío, levanta a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Trae fuerza, trae sanidad, trae liberación. Liberta a tu pueblo, Padre bueno. Y en esta hora, Dios mío, nos gozamos en su presencia, porque su palabra, Dios mío, nos ha hablado a nuestros corazones. Pedimos en esta hora, Padre mío, de su bendición para cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La honra son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.